El legado secreto. Estás a punto de presenciar una historia de amor, traición y un secreto impactante que lo cambiará todo. No olvides hacer clic en Me gusta para mostrar tu apoyo y suscribirte para no perderte ni una palabra de esta increíble saga. El gran salón de baile de la mansión Malmaison, en Sevilla, España, resplandecía bajo el fulgor de las lámparas de araña de cristal. Cada detalle había sido meticulosamente arreglado para lo que se anunciaba como la boda del año. Alejandro Soler, el CEO de 37 años del gigante tecnológico Soler Innovaciones y uno de los hombres más ricos de España, se ajustó la corbata de seda italiana, mientras su mirada recorría los últimos preparativos. Tenía todo lo que un hombre podría desear: una fortuna de miles de millones, una reputación impecable, y en unas pocas horas se casaría con Celeste Valera, la elegante heredera de una destacada familia de Madrid. Sin embargo, una ansiedad inquebrantable lo carcomía, un sentimiento que no podía ahuyentar por más que intentara proyectar un aire de calma. «Señor Soler, los primeros invitados están empezando a llegar», su asistente personal, Felipe, un hombre de unos 50 años que había estado con él durante más de una década, anunció discretamente. Alejandro asintió, sus ojos grises escaneando la lista de invitados por última vez. 350 personas cuidadosamente seleccionadas: ministros, embajadores, capitanes de la industria y una multitud de celebridades. Todos habían venido a celebrar su unión, pero solo había un nombre en esa lista que realmente le importaba. Y era la presencia de ella lo que lo llenaba de mayor temor: Elena Durán. Su primer amor, su primera pasión. La mujer con la que había compartido 5 años intensos antes de que un trágico malentendido los separara para siempre. Habían pasado 7 años desde la última vez que la vio. 7 largos años, durante los cuales él construyó su imperio mientras intentaba olvidar el aroma de su cabello castaño y el sonido de su risa cristalina. ¿Por qué había tenido la loca idea de invitarla a su boda? Quizás para demostrarse a sí mismo que había superado el pasado por completo, o tal vez por puro masoquismo. Ya no estaba del todo seguro. ¿Qué creen que fue la verdadera razón detrás de la impulsiva decisión de Alejandro de invitar a su ex a su boda? Dejen sus pensamientos en los comentarios a continuación. Las horas pasaron lentamente, marcadas por las efusivas felicitaciones de los invitados y las sonrisas sociales que Alejandro repartía con facilidad. Celeste estaba radiante con un vestido de novia hecho a medida, su cabello rubio perfectamente recogido en un moño intrincado, sus joyas familiares brillando bajo las luces. Ella era la personificación de la elegancia, el tipo exacto de mujer con la que un hombre de su talla debía casarse. Aún así, Alejandro no pudo evitar echar miradas furtivas hacia la entrada, buscando una silueta que reconocería entre miles. «Pareces distraído, cariño», susurró Celeste, sus brazos deslizándose bajo los de él. Su sonrisa perfecta no vaciló, pero él notó un toque de preocupación en su voz. «¿Está todo bien?». Alejandro forzó una sonrisa, acariciando suavemente su mejilla. «Todo está perfectamente bien, mi amor. Es solo la emoción del momento». Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Nada estaba bien, y la sensación de asfixia en su pecho se volvía más intensa con cada minuto que pasaba. La ceremonia civil en los jardines de la finca se desarrolló sin problemas bajo un cielo despejado de un día de marzo. Un amigo cercano de la familia y político pronunció un discurso conmovedor sobre el amor y el compromiso. Alejandro respondió: «Sí, quiero,
con voz firme, pero sus ojos continuaban escaneando discretamente a la multitud. Elena aún no estaba allí. Tal vez había decidido no venir después de todo, lo cual probablemente era lo mejor. Y sin embargo, una parte de él no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Los aplausos estallaron cuando el oficial los declaró marido y mujer, y Alejandro besó a Celeste con toda la ternura que pudo reunir. Su mente estaba en otro lugar, obsesionada con una sola pregunta. ¿Así es como se supone que debe sentirse un hombre el día de su boda? Con esta sensación de vacío, como si fuera un actor en una obra de teatro cuyo guión no controla. La recepción de cóctel llevaba 1 hora en pleno apogeo cuando Felipe se acercó a Alejandro con su habitual aire de preocupación. «Señor, tenemos una situación delicada en la entrada. La señorita Durán acaba de llegar, pero…» dudó, algo inusual en él. «¿Pero qué, Felipe?» «No ha venido sola, señor. La acompaña una niña pequeña, que parece tener unos 6 años». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. 6 años. Exactamente la edad que tendría un niño si hubiera sido concebido en su última noche juntos. Esa noche de pasión y lágrimas que precedió a su ruptura final. «Déjalas entrar», dijo, con la voz más tensa de lo que pretendía. «¿Y Felipe?» «Ni una palabra de esto a nadie por ahora». Su asistente asintió y se alejó rápidamente, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos, que corrían como caballos desbocados. Una niña de 6 años. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Elena le habría dicho si tenía una hija. No. Ella nunca le había vuelto a hablar después de esa fatídica noche. Él había intentado contactarla durante meses, pero ella había cambiado su número, se había mudado y había desaparecido de su vida, como si nunca hubiera existido. Los minutos siguientes se sintieron como una eternidad. Alejandro siguió sonriendo y estrechando manos, pero su mente estaba en otro lugar, fijada en esta revelación que amenazaba con destrozar su mundo. Celeste, afortunadamente, estaba ocupada con amigos que elogiaban su vestido y sus joyas, lo que le dio un momento para recomponerse. Estaba bebiendo champán, tratando de parecer relajado, pero sus manos temblaban ligeramente, y tuvo la inquietante sensación de que todos los invitados podían leer sus pensamientos en su rostro. Fue entonces cuando la vio. Elena apareció en la terraza, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella estaba aún más hermosa de lo que él recordaba. Su cabello castaño caía libremente sobre sus hombros, y su vestido simple pero elegante resaltaba su silueta. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue la niña pequeña que sostenía su mano. Una niña con cabello castaño claro y ojos grises tan sorprendentemente similares a los suyos, que no pudo negar la verdad, que ahora lo golpeaba como un martillo. La niña era su viva imagen a esa edad, los mismos rasgos finos, la misma mirada intensa, la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando algo la intrigaba. Alejandro sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse discretamente en una columna. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Elena haberle ocultado la existencia de su hija durante todos estos años? La mirada de Elena recorrió la reunión hasta que sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante, que pareció una eternidad, 7 años de silencio y palabras no dichas colgaron entre ellos como un pesado sudario. Ella estaba pálida, visiblemente tan conmocionada como él, pero había una determinación en sus ojos que él no reconoció. Mientras tanto, la niña miraba a su alrededor con curiosidad, impresionada por la opulencia de la finca
y la elegancia de los invitados. «Mami, ¿es aquí donde mi papá se está casando?», preguntó la niña con una voz clara que llegó a los oídos de Alejandro a pesar del ruido de fondo. Elena se inclinó y le susurró algo, pero Alejandro ya había escuchado lo que necesitaba oír. «Papá». La niña estaba hablando de él como su padre, lo que significaba que Elena le había dicho la verdad sobre sus orígenes. Pero entonces, ¿por qué había venido hoy? ¿Qué quería de él después de todos esos años de silencio? Tenía que ir a hablar con ella para entender lo que estaba pasando, pero sus pies se sentían clavados en el suelo. ¿Cómo podía explicarle a Celeste el día de su boda que podría tener una hija de 6 años con su ex prometida? «Alejandro, ¿quién es esa mujer que te mira de esa manera?». La voz de Celeste lo devolvió a la realidad. Su nueva esposa estaba a su lado, su mirada aguda fija en Elena y la niña. Había un toque de celos en su voz que trató de enmascarar con cortesía, pero Alejandro la conocía lo suficientemente bien como para detectar los signos de su descontento. «Una vieja conocida», respondió evasivamente, esforzándose por mantener su tono neutral. «No pensé que vendría». Celeste levantó una ceja perfectamente formada. Su intuición femenina le dijo que esa vieja conocida era mucho más de lo que Alejandro estaba dispuesto a admitir. «¿Y la niña? Se parece mucho a ti, ¿no crees?». Alejandro sintió una gota de sudor formarse en su frente. Su esposa estaba lejos de ser ingenua y sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, Elena se acercó a ellos, aún sosteniendo la mano de su hija. Cada uno de sus pasos resonaba en la mente de Alejandro como el tañido de un gong, anunciando la inevitable confrontación que tanto temía. Los invitados a su alrededor comenzaron a notar la tensión palpable, y las conversaciones se silenciaron. Las miradas se volvieron más curiosas. «Hola, Alejandro», dijo Elena con voz firme al llegar a ellos. «Felicidades por tu boda». Su tono era cortés, pero distante, el que se usa con un perfecto desconocido. Solo un ligero temblor en su voz traicionaba su emoción. Alejandro abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Estaba hipnotizado por esta mujer, a la que una vez había amado más que a nada en el mundo, y que ahora estaba parada frente a él con su hija, dándole la vuelta por completo a toda su existencia. «Hola», logró decir finalmente. «Me alegra que hayas podido venir». Era una mentira. No se alegraba. Estaba aterrorizado, confundido, abrumado por una mezcla de emociones que no podía desenredar. Celeste se acercó, sus brazos deslizándose posesivamente alrededor de él, marcando su territorio. «No creo que nos hayan presentado», dijo, extendiendo una mano impecablemente cuidada hacia Elena. «Soy Celeste Soler, la esposa de Alejandro». El énfasis que puso en la palabra esposa no dejaba ninguna duda sobre sus intenciones. Elena estrechó cortésmente la mano extendida. Su sonrisa no vaciló ni por un segundo. «Elena Durán, es un placer conocerla. Señora Soler, permítame presentarle a mi hija, Clara». La niña hizo una reverencia perfecta, como sin duda le habían enseñado, y le dio a Celeste una sonrisa radiante. «Hola, señora. Mami dijo que usted era muy bonita, y es verdad». La inocencia de la niña contrastaba cruelmente con la tensión eléctrica entre los adultos. Celeste no pudo evitar sonreír, conmovida por la espontaneidad de la niña. Pero Alejandro vio que sus ojos permanecían cautelosos. «¿Cuántos años tienes, Clara?», preguntó Celeste con una dulzura forzada. «Tengo 6 años y medio, señora. Cumpliré 7 en diciembre».
Alejandro cerró los ojos por un segundo. Diciembre. Exactamente 9 meses después de esa última noche que habían pasado juntos. Esa última noche de amor antes de separarse para siempre. Las matemáticas eran implacables, y ya no había ninguna duda posible sobre la paternidad de la niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste, que no era tonta, visiblemente estaba empezando a unir las piezas del rompecabezas. Su mirada se movía de Alejandro a Elena, luego de Elena a Clara, y él casi podía ver los engranajes en su mente girando a toda velocidad. Cuando finalmente miró a su esposo, había un brillo frío en sus ojos que nunca antes había visto. «Alejandro, ¿podrías darme un momento a solas?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. No era realmente una pregunta, sino una orden apenas velada, y ambos lo sabían. Alejandro asintió, incapaz de negarse, aunque sabía que esta conversación probablemente sería una de las más difíciles de su vida. «Elena, si nos disculpas por unos minutos», le dijo a su ex prometida. «Quizás podamos hablar más tarde». Elena asintió, entendiendo perfectamente la delicada situación en la que los había puesto con su sola presencia. «Claro, Clara y yo iremos a ver los jardines mientras tanto. Son magníficos». Tomó la mano de su hija y se alejó con gracia, dejando atrás un rastro de perfume que instantáneamente transportó a Alejandro 7 años atrás. Celeste esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído, antes de volverse hacia su esposo, su máscara de gracia social cayendo instantáneamente. «No me digas que no lo sabías», siseó con los dientes apretados, sus ojos azules destellando. «Esa niña es tu viva imagen, Alejandro. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así el día de nuestra boda?». Su voz era baja pero vibrante de ira, y Alejandro se dio cuenta de que nunca había visto a su esposa en tal estado. «Genuinamente no lo sabía, Celeste», respondió, con voz ahogada. «Te juro que no lo sabía, si hubiera sabido que Elena estaba embarazada». Dejó la frase en el aire, incapaz de decir lo que habría hecho en ese caso. ¿Se habría casado con Elena? ¿Habría renunciado a Celeste? Esas preguntas lo torturaban, pero era demasiado tarde para responderlas ahora. «¿Por qué la invitaste?», preguntó Celeste, con la voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué invitaste a tu ex prometida a nuestra boda sin siquiera decírmelo? ¿Era tu intención humillarme frente a toda la sociedad?». Las lágrimas llenaron sus ojos, y el corazón de Alejandro se encogió. Cualquiera que fuera la complejidad de sus sentimientos, Celeste no se merecía esto. Era una buena mujer, generosa y cariñosa, y no merecía sufrir por sus errores pasados. «No era mi intención», dijo, tratando de tomar sus manos, pero ella se apartó bruscamente. «Solo quería... No sé lo que quería, Celeste. Quizás demostrarme a mí mismo que lo había superado. Tal vez tener una conversación con ella para finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. No tenía idea de que vendría con tu hija», terminó Celeste con amargura. «¿Tu hija, de cuya existencia no tenías conocimiento hasta hoy? ¿Cómo es posible, Alejandro? ¿Cómo puede una mujer ocultarle un hijo a un hombre durante 7 años?» Su pregunta era justa, y Alejandro se había estado haciendo lo mismo desde que vio a Clara por primera vez. ¿Por qué Elena no había dicho nada? ¿Qué la había llevado a criar a su hija sola durante todos estos años? «No lo sé», admitió, «pero tengo toda la intención de averiguarlo. Celeste, sé que esto es terrible para ti, para nosotros, pero no puedo actuar como si esta niña no existiera ahora que sé que está aquí. Es mi hija». Las palabras estallaron antes de que pudiera detenerlas, e inmediatamente vio el efecto que tenían en su esposa. Se puso pálida, se tambaleó ligeramente,
y tuvo que apoyarse contra la pared del castillo para no caer. «¿Tu hija?», repitió, como si las palabras fueran veneno en su boca. «Llevamos casados 3 horas, Alejandro, y ya me estás diciendo que tienes una hija con otra mujer. ¿Cómo esperas que reaccione? ¿Cómo esperas que construyamos nuestro futuro juntos con este secreto entre nosotros?» Su voz ahora estaba ronca por los sollozos que intentaba desesperadamente reprimir, consciente de que todos los invitados podían estar mirándolos. Alejandro quería abrazarla, tranquilizarla, prometerle que nada cambiaría entre ellos, pero sabía que sería una mentira. Todo había cambiado en el momento en que puso sus ojos en Clara. Esa niña era su carne y su sangre, y nunca podría actuar como si no existiera. Al mismo tiempo, amaba a Celeste, o al menos creía que la amaba, y no quería que su matrimonio terminara antes de que hubiera comenzado. «Encontraremos una solución», dijo finalmente, aunque no tenía idea de cuál podría ser. «Déjame hablar con Elena, entender por qué hizo esto, y luego veremos cómo manejar la situación». Celeste lo miró fijamente, sus ojos escrutando su rostro, como si estuviera tratando de leer su futuro. «Está bien», dijo finalmente, «pero que sepas esto, Alejandro. No compartiré a mi esposo con el fantasma de su pasado. Ya sea que esa mujer tenga a tu hija o no, tendrás que tomar una decisión. Es ella o yo, pero no ambas». Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó de regreso a los invitados, volviendo a ponerse al instante su máscara de recién casada radiante. Alejandro la vio irse, preguntándose si acababa de perder a su esposa el día de su boda. Se quedó solo por unos minutos, tratando de recomponerse y decidir su próximo movimiento. A su alrededor, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bebían champán y bailaban al son de la orquesta que había traído especialmente de Londres. Nadie parecía haber notado el drama que acababa de desarrollarse, o al menos estaban fingiendo no haberlo hecho, para salvar las apariencias. En el mundo en el que se movía Alejandro, los escándalos tenían que mantenerse en secreto, las emociones contenidas y las fachadas mantenidas a toda costa. Finalmente se dirigió hacia los jardines, su corazón latiendo más rápido con cada paso que lo acercaba a Elena y Clara. Las encontró junto al estanque de los lirios, la niña felizmente contando los peces dorados, mientras su madre miraba pensativamente el agua que brillaba bajo el sol de la tarde. Elena no se dio la vuelta cuando él se acercó, pero él vio que sus hombros se tensaban ligeramente, traicionando que era consciente de su presencia. «¡Hola, papá!», exclamó Clara felizmente al verlo, y esas 2 simples palabras golpearon el corazón de Alejandro como una bomba. «¡Papá!». Su propia hija lo estaba llamando papá, a pesar de que acababan de conocerse por primera vez. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué le había dicho exactamente Elena sobre él? «Hola, Clara», respondió con suavidad, agachándose a su nivel. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Esta niña era una mezcla perfecta de él y Elena, con su cabello castaño que tenía reflejos rojizos, sus ojos grises con motas de verde y su sonrisa traviesa que le recordaba tanto a su propia infancia. «Te ves muy bonita con tu vestido azul». Clara sonrió radiante ante el cumplido y giró su vestido coquetamente. «Mami me lo compró especialmente para venir a verte. Dijo que era un día muy importante y que tenía que estar bonita». Alejandro miró a Elena, que finalmente se había dignado a volverse hacia ellos. Su rostro era impasible, pero había una profundidad de emoción en sus ojos verdes que él no podía descifrar. «Clara, ¿te gustaría ir a ver a los cisnes en el estanque?», preguntó Elena con suavidad,
Solo no te acerques demasiado al borde, ¿de acuerdo? La niña asintió con entusiasmo y se alejó saltando, dejando a sus padres cara a cara por primera vez en 7 años. El silencio que se instaló entre ellos era pesado, con tantas cosas no dichas, con reproches ahogados y preguntas sin respuesta, que Alejandro no sabía por dónde o por qué empezar. Finalmente logró pronunciar una sola palabra que resumía todas sus preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué criaste a nuestra hija sola? ¿Por qué vienes hoy, el día de mi boda? Elena entendió el significado de su pregunta perfectamente, y su rostro se endureció ligeramente. «Porque dejaste muy claro que nunca querías volver a verme», respondió con una voz tranquila pero llena de reproche. «Porque me acusaste de cosas terribles esa noche, Alejandro. Porque te negaste a escucharme cuando intenté decirte la verdad. Así que cuando descubrí que estaba embarazada, preferí criar a nuestra hija lejos de ti, en lugar de arriesgarme a que sufriera tu desdén». Alejandro sintió que una daga se retorcía en su pecho. Esa noche, 7 años atrás, volvió a perseguirlo con una precisión dolorosa. Habían discutido debido a una foto en una revista de chismes, una foto que mostraba a Elena en los brazos de otro hombre en una gala benéfica. Alejandro, cegado por los celos y el orgullo, se había negado a escuchar sus explicaciones, convencido de que ella lo estaba engañando. Habían hecho el amor por última vez en una mezcla de pasión y desesperación. Luego, ella se había ido a la mañana siguiente sin decir una palabra, llevándose consigo todas sus esperanzas de felicidad. «Debiste haberme hablado de Clara», insistió. «Cualesquiera que fueran nuestras diferencias, yo tenía derecho a saber que tenía una hija». Elena soltó una risa amarga que le rompió el corazón. «Ah, sí. ¿Y qué habrías hecho, Alejandro? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías renunciado a tu preciada carrera, tus ambiciones, tu estilo de vida para ser padre con una mujer a la que acusaste de infidelidad? No, no lo creo. Preferí dejarte vivir tu vida y construir la mía con nuestra hija». «¿Y qué le dijiste sobre mí?», preguntó, mirando a Clara, que ahora alimentaba felizmente a los patos con unas migas de pan que había encontrado. «Me llamó papá, como si me hubiera conocido toda su vida». La mirada de Elena siguió la suya, y su expresión se suavizó al ver a su hija. «Le dije la verdad, Alejandro, que su papá era un hombre muy importante, muy ocupado, que no podía vivir con nosotras, pero que la amaba mucho. Le mostré tus fotos en los periódicos. Le conté sobre tus éxitos en los negocios. Nunca quise que te odiara o que pensara que la habías abandonado voluntariamente». Esta revelación sorprendió a Alejandro más de lo que esperaba. A pesar de su dolorosa ruptura, Elena había preservado su imagen en los ojos de su hija. Le había permitido crecer amando a un padre que nunca había conocido. «Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué vienes hoy, el día de mi boda? ¿Qué quieres de mí, Elena?». Había una súplica en su voz que ni siquiera intentó ocultar. Necesitaba entender, encontrarle sentido a esta situación que estaba dando la vuelta a todo lo que creía saber sobre su vida. Elena respiró hondo antes de responder, como si estuviera reuniendo el coraje para decir algo difícil. «Porque Clara está enferma, Alejandro. Necesita un trasplante de médula ósea y yo no soy compatible». Su voz se quebró en las últimas palabras, y Alejandro vio las lágrimas acumularse en sus ojos verdes. «Los médicos dicen que sus posibilidades de encontrar un donante compatible aumentan significativamente si se puede examinar a un pariente cercano. Eres su última esperanza, Alejandro». El mundo se desmoronó a su alrededor. Su hija, esta magnífica niña que acababa de descubrir, estaba enferma,
potencialmente muriendo. Y Elena había venido a verlo no para darle la vuelta a su vida o para vengarse de viejas heridas, sino para salvar a su hija. De repente, todo cobró un sentido diferente. Su presencia en la boda, su determinación a pesar de la situación incómoda, el coraje que tuvo que reunir para venir a pedirle ayuda. ¿Qué enfermedad? Logró articular, con voz de susurro. Leucemia, respondió Elena, secándose discretamente los ojos. Diagnosticada hace 6 meses. Ha respondido bien a la quimioterapia, pero los médicos dicen que es necesario un trasplante para asegurar una curación completa. He agotado todos los bancos de donantes en España y Europa. Eres su última esperanza, Alejandro. Alejandro sintió que sus piernas cedían y tuvo que sentarse en el banco de piedra junto al estanque. Su hija estaba enferma, gravemente enferma, y él ni siquiera lo había sabido. Mientras él construía su imperio financiero y planeaba la boda de sus sueños, su hija luchaba contra el cáncer. La culpa lo invadió como una ola, mezclada con un terror que nunca antes había sentido. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero aquí, frente a esta revelación, se sentía completamente indefenso. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, con voz ronca. Elena se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el aroma familiar de su piel. El diagnóstico fue el pasado septiembre. Al principio, esperaba que apareciera un donante compatible, pero a medida que pasaban los meses, se encogió de hombros con una resignación que le rompió el corazón. Los médicos insistieron en que contactara al padre biológico. Me resistí todo lo que pude, Alejandro, pero no puedo dejar que nuestra hija muera por orgullo. La palabra muera resonó en la mente de Alejandro como una campana fúnebre. Miró a Clara, que se reía mientras un cisne se acercaba al borde del estanque, tan llena de vida y despreocupación que era imposible imaginar que estuviera enferma. Ella no sabe lo grave que es, ¿verdad? Elena negó con la cabeza. Le dije que estaba un poco enferma y que tenía que tomar medicinas para mejorar, pero no sabe todos los detalles. Ya ha sufrido bastante con la quimioterapia. Me haré la prueba, dijo Alejandro, sin dudar un segundo. ¿Mañana por la mañana? No, esta noche sí es necesario. ¿Qué hago? ¿A quién contacto? Por primera vez desde que había llegado, Elena sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le recordó a Alejandro por qué se había enamorado de ella hace tantos años. Gracias, susurró. Sabía que a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no podrías negarte a ayudar a Clara. Es mi hija, respondió él simplemente, y esas 2 palabras contenían toda la determinación del mundo. Aunque acabo de conocerla, es mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder para salvarla. Se volvió hacia Elena. Sus miradas se encontraron por primera vez desde que habían empezado a hablar. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Podrías haber venido a mí antes, explicado la situación. Elena desvió la mirada, avergonzada. Intenté contactarte varias veces. Llamé a tu oficina, pero tu asistente siempre decía que estabas en una reunión o viajando. Escribí cartas que nunca envié, y luego vi el anuncio de tu boda en los periódicos, y pensé que si me invitabas, tal vez sería una señal de que estabas dispuesto a escucharme. Soltó una pequeña risa nerviosa. Nunca esperé que realmente lo hicieras. Yo tampoco, admitió Alejandro. Ni siquiera sé por qué lo hice. Quizás para demostrarme a mí mismo que lo había superado. O quizás, no terminó la frase, incapaz de confesar que quizás, en el fondo,
Había esperado volver a verla. En cualquier caso, me alegro de que hayas venido, incluso si las circunstancias son... Buscó las palabras. Complicadas. Clara volvió corriendo hacia ellos, sus mejillas enrojecidas por el aire fresco de la tarde. Mami, papá, ¿vieron los cisnes? Son magníficos. Y también hay bebés. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la seriedad de la situación, Alejandro no pudo evitar sonreír. Esta niña era un rayo de sol, y la idea de que pudiera estar en peligro lo llenó de una feroz necesidad de protegerla. Sí, cariño, los vimos, respondió Elena, acariciando el cabello de su hija. Clara, ¿te gustaría pasar un rato con papá? Tal vez podrían conocerse. Clara asintió vigorosamente, sus ojos brillando de emoción. Oh, sí. ¿Puedes contarme sobre tu trabajo, papá? Mami dice que construyes cosas muy importantes. El corazón de Alejandro se apretó. Esta niña lo miraba con tanto amor y admiración incondicional que lo conmovió hasta lo más profundo. ¿Cómo pudo haberse perdido todo esto? ¿Cómo pudo haber vivido 7 años sin saber de la existencia de este ser maravilloso, su propia carne y sangre? Claro que sí, pequeña, respondió, arrodillándose frente a ella. Pero primero, tú me dices qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu color favorito? Clara se lanzó a una charla entusiasta, diciéndole que le encantaba dibujar, que tomaba clases de piano, que le encantaban las historias de princesas, pero también las de piratas, y que su color favorito era el violeta, como los ojos de su muñeca. Mientras escuchaba a su hija, Alejandro sintió una presencia detrás de él. Se giró y vio a Felipe acercándose con su habitual expresión grave. Señor, disculpe la interrupción, pero la señora Soler lo está buscando. Los invitados están empezando a preguntarse por su ausencia. El brutal regreso a la realidad golpeó a Alejandro como una bofetada. Su boda, Celeste, sus invitados, su nueva vida que lo esperaba en la finca. ¿Cómo iba a reconciliar todo esto con este descubrimiento que lo cambiaba todo? Estaré allí en unos minutos, Felipe, respondió. Su asistente asintió y se alejó discretamente, pero Alejandro vio que había notado el sorprendente parecido entre él y Clara. Felipe era un hombre inteligente y discreto, que había manejado muchas situaciones delicadas para su jefe a lo largo de los años, pero ésta superaba cualquier cosa que hubieran enfrentado. «Tengo que volver con mis invitados», le dijo a Elena mientras se ponía de pie. «Pero necesitamos hablar de verdad sobre Clara, sobre su tratamiento, sobre lo que vamos a hacer ahora». Elena asintió, entendiendo perfectamente la situación imposible en la que se encontraba. «Claro, podemos irnos ahora si lo prefieres. No quería interrumpir más tu noche de lo necesario». «No», dijo Alejandro con más firmeza de la que pretendía. «No, no te vayas. Todavía no. Clara, ¿te gustaría ver el interior de la finca? Hay cuadros muy bonitos e incluso una biblioteca con libros antiguos». Los ojos de la niña se iluminaron. «Oh, sí. ¿Hay libros de historia?» «Muchísimos», prometió Alejandro. «Felipe te hará un recorrido mientras yo atiendo a mis invitados, y luego cenaremos todos juntos. ¿Te parece bien?» Elena pareció dudar. «Alejandro, no estoy segura de que sea una buena idea. Tu esposa no parecía muy feliz de vernos, y puedo entenderlo. Después de todo, es el día de su boda». Pero Alejandro había tomado una decisión. Acababa de descubrir que tenía una hija, que estaba enferma, y no iba a dejarla irse sin tener algo de tiempo para conocerla mejor. «Celeste lo entenderá», dijo, esperando que fuera verdad. «Felipe,
¿Podrías preparar 2 lugares extra para la cena y mostrarle la finca a la señorita Clara? Le encantan las historias. Su asistente asintió sin hacer preguntas, acostumbrado desde hace mucho tiempo a las peticiones inesperadas de su jefe. Por supuesto, señor. Señorita Clara, si me sigue. Clara tomó con confianza la mano extendida de Felipe. Luego se volvió hacia Alejandro. ¿Vendrás a buscarnos pronto, papá? Esa pregunta inocente le hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño, muy pronto. Mientras tanto, pórtate bien con el señor Felipe. Vio a su hija alejarse hacia la finca, su pequeña mano en la de su asistente, y tuvo la impresión surrealista de estar viviendo un sueño. Alejandro, dijo Elena con suavidad cuando se quedaron solos. Sé que esto es mucho para ti. Si necesitas tiempo para pensar, para procesar todo esto, puedo entenderlo. Clara y yo podemos volver a Madrid y regresar cuando estés listo. No, la interrumpió. No, Elena, ya he perdido 7 años de la vida de mi hija. No quiero perder ni un minuto más. Caminó hacia la finca con paso decidido, con Elena a su lado. Era hora de enfrentarse a Celeste y a sus invitados, de explicar una situación que ni él mismo entendía del todo. Pero una cosa era segura: no negaría a su hija. Cualesquiera que fueran las consecuencias para su matrimonio y su vida social, la fiesta aún estaba en pleno apogeo cuando llegaron a la terraza. La orquesta tocaba un vals vienés, y varias parejas bailaban bajo las luces que habían comenzado a brillar en el crepúsculo. Alejandro escaneó a la multitud en busca de Celeste y la encontró en una animada conversación con su madre y algunas amigas, con una copa de champán en la mano. Ella lo miró cuando él se acercó e inmediatamente vio que había estado llorando a pesar de su maquillaje cuidadosamente retocado. «Señoras, ¿les importaría disculparnos un momento?», preguntó cortésmente. «Me gustaría hablar a solas con mi esposa». Las amigas de Celeste intercambiaron miradas de complicidad, pero se alejaron con tacto, dejando a los recién casados cara a cara. Celeste se bebió su copa de champán de un trago antes de mirarlo directamente a los ojos. «Bueno», dijo simplemente. «¿Qué te dijo para justificar que te ocultara la existencia de tu hija durante 7 años?» Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y Alejandro reconoció los signos de una de sus rabias frías, que era mucho más formidable que sus arrebatos. «Ella no la ocultó por malicia, Celeste», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. «Nuestra ruptura fue muy fea. Dije cosas terribles. Me negué a escucharla. Cuando descubrió que estaba embarazada, prefirió criar a nuestra hija sola en lugar de arriesgarme a rechazarla». Celeste soltó una risa sin humor. «¡Qué conmovedor! Y por supuesto la perdonas. La perdonas por privarte de tu hija y por tu hija ser privada de su padre. Pero dime, Alejandro, ¿por qué vino hoy? ¿Qué quiere?» La astucia de su esposa ya no lo sorprendía. Celeste siempre había tenido un instinto infalible para adivinar las motivaciones ocultas de las personas. «Clara está enferma», confesó, y inmediatamente vio la expresión de Celeste cambiar. «Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Elena no es compatible y espera que yo lo sea». El silencio que siguió a esta revelación fue pesado. Celeste lo miró fijamente y vio una sucesión de emociones pasar por su rostro. Sorpresa, compasión, pero también una dolorosa resignación. «Tu hija se está muriendo», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación. «Y tu exnovia vino a pedirte que la salves el día de tu boda con otra mujer».
Negó con la cabeza como si no pudiera creer la situación. Parece el guión de un mal melodrama. Celeste, sé que esto es increíblemente difícil para ti, para nosotros, pero... Es tu hija, ya lo entendí, Alejandro, lo interrumpió. Tu hija, a la que no conocías hace una hora, y por la que ahora estás dispuesto a dar la vuelta a nuestra boda. Había una amargura en su voz que nunca antes había escuchado, y se dio cuenta de que estaba perdiendo a su esposa el mismo día de su unión. Eso no es lo que quiero, protestó. Quiero que nuestro matrimonio funcione, Celeste, pero no puedo ignorar la existencia de Clara ahora que sé que está aquí. Y no puedo dejar que muera si tengo el poder de salvarla. Celeste lo miró fijamente y vio lágrimas brillar en sus ojos azules. Lo sé, dijo con suavidad, y por eso mismo te estoy perdiendo, ¿verdad? Porque eres un buen hombre, Alejandro, un hombre que nunca podría abandonar a su hija, incluso a una hija que no conoce. Y yo soy solo una esposa de unas pocas horas que de repente se encuentra compitiendo con una niña enferma y la mujer de tu vida. Elena no es la mujer de mi vida, protestó Alejandro, pero incluso para sus propios oídos. Sus palabras sonaron falsas. Tú eres con quien me casé, Celeste. Tú eres a quien amo. Celeste le dio una sonrisa triste que le rompió el corazón. Crees que me amas, Alejandro, pero mírate desde que ella llegó. Tus ojos están brillando de una manera que nunca antes había visto. Esa mujer y esa niña han despertado algo en ti que yo nunca he podido tocar. Quiso protestar, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde que había visto a Elena y Clara, se había sentido vivo de una manera que había olvidado, como si una parte de él, que había estado inactiva durante 7 años, se hubiera despertado de repente. Esto no significaba que no amara a Celeste, pero se vio obligado a admitir que sus sentimientos nunca habían tenido la misma intensidad que había conocido con Elena. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sintiéndose indefenso. Dime qué esperas de mí, Celeste, y lo haré. Ella lo miró con tristeza, y él entendió que ella ya había tomado su decisión. Lo que quiero es que te hagas la prueba para tu hija. Quiero que la salves si puedes, y quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente sientes por su madre. ¿Y nosotros?, preguntó con voz ronca. ¿Qué va a pasar con nosotros? Celeste tomó sus manos en las de ella, sus dedos acariciando el anillo que solo había usado durante unas pocas horas. No lo sé, Alejandro. Tal vez logremos superar esto. Tal vez elijas a tu nueva familia. O tal vez descubramos que nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Él no podía negarlo. Tal vez su matrimonio fue, de hecho, un error. Tal vez se había casado con Celeste porque ella representaba la estabilidad, la respetabilidad, todo lo que un hombre de su posición se suponía que debía desear, en lugar de por amor verdadero. Este pensamiento lo aterrorizaba, pero ya no podía ignorarlo. No quiero perderte, dijo sinceramente. Celeste sonrió a través de sus lágrimas. Yo tampoco quiero perderte. Pero tampoco quiero un esposo que se quede conmigo por obligación o por costumbre. Si vamos a estar juntos, Alejandro, tiene que ser porque realmente nos amamos, no porque firmamos unos papeles esta mañana. La orquesta comenzó una nueva melodía, más suave y melancólica. A su alrededor, los invitados seguían de fiesta, ajenos al drama que se desarrollaba entre los recién casados. Alejandro quería detener el tiempo, retroceder unas horas, antes de que Elena y Clara irrumpieran en su vida y lo cambiaran todo. Pero sabía que era imposible. Ya no podía actuar como si su hija no existiera. Señor Soler,
La voz de Felipe lo hizo saltar. Su asistente estaba a unos metros de distancia, acompañado por Clara, que sostenía un libro en la mano, sus ojos brillando de emoción. La señorita Clara quiere mostrarle algo que encontró en la biblioteca. Alejandro intercambió una mirada con Celeste, quien asintió casi imperceptiblemente. Lo que sea que pasara entre ellos no podía hacer que esta niña inocente pagara por las complicaciones de sus vidas de adultos. ¿Qué encontraste, pequeña?, preguntó Alejandro, arrodillándose frente a su hija. Clara le mostró con orgullo el libro. Es un libro de cuentos muy antiguo. El señor Felipe dice que tiene más de 100 años. Y mira, tiene dibujos muy bonitos. Abrió el libro en una página ilustrada que mostraba a una princesa en un castillo, y Alejandro reconoció una de las obras de la colección familiar de los Valera. Es muy bonito, de hecho, dijo, admirando las delicadas ilustraciones. ¿Sabes leer francés antiguo? Clara negó con la cabeza con tristeza. No, las palabras son muy difíciles, pero mami me está enseñando francés moderno en casa. Dice que es importante saber varios idiomas. Alejandro miró a Celeste, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Hola, pequeña», dijo Celeste de repente, acercándose a Clara. «¿Cómo fue tu recorrido por la finca?» La niña la miró con sus grandes ojos grises, un poco intimidada por la elegancia de la joven mujer. «Muy bueno, señora. Su casa es muy bonita. Es un verdadero castillo de princesa». A pesar de la tensión de la situación, Celeste no pudo evitar sonreír. «Gracias, cariño. Y dime, ¿tienes hambre? La cena se servirá pronto». Alejandro se conmovió al ver a su esposa, haciendo un esfuerzo por ser amable con Clara a pesar de las circunstancias. Cualquiera que fuera el resultado de su crisis matrimonial, Celeste seguía siendo una mujer con clase que nunca haría que una niña pagara por los errores de los adultos. «Oh, sí, tengo mucha hambre», exclamó Clara. «Y también mami. No ha comido nada desde esta mañana. Estaba tan nerviosa por venir a verte». Esta revelación inocente le recordó a Alejandro que Elena también estaba pasando por un momento muy difícil en esta situación. Debió haber reunido un coraje enorme para venir a verlo el día de su boda, sabiendo que corría el riesgo de ser mal recibida, todo con la esperanza de salvar a su hija. Se dio cuenta de que ni siquiera se le había ocurrido preguntarle cómo estaba, si necesitaba ayuda financiera para los cuidados de Clara, si estaba enfrentando esta dura prueba sola. «Por cierto, ¿dónde está mami?», le preguntó a Clara. «Se quedó en la biblioteca», respondió la niña. «Estaba mirando los libros, pero se veía triste. Creo que estaba llorando un poco». Esta información le oprimió el corazón a Alejandro. Elena estaba llorando, sola en la biblioteca, mientras él discutía con su esposa en la terraza. Tenía que ir a verla, a asegurarse de que estaba bien. «Felipe, ¿podrías llevar a Clara al comedor y que le sirvan algo de comer mientras preparan la cena?», preguntó. «Me gustaría hablar con su madre». Su asistente asintió y le ofreció la mano a la niña. «Ven conmigo, señorita Clara. Creo que los chefs han preparado unos deliciosos aperitivos y tal vez incluso un poco de chocolate caliente, si te portas bien». Clara aplaudió de emoción y siguió a Felipe sin protestar, llevando consigo su preciado libro. Cuando ella estuvo fuera del alcance del oído, Celeste se volvió hacia Alejandro. «Ve a verla», dijo simplemente. «Esa pobre mujer debe estar muy afectada. Yo me encargaré de nuestros invitados. Alguien tiene que hacer de anfitrión». Había una resignación en su voz que le dolió a Alejandro, pero también una generosidad que le recordó por qué había querido casarse con ella. «Celeste», comenzó,
Pero ella lo interrumpió con un gesto. Ve, Alejandro. Tendremos toda la vida para hablar de nosotros. Esa mujer y esa niña te necesitan ahora. Ella le dio un beso rápido en la mejilla, tan ligero como una pluma, y luego regresó con sus invitados con su fachada de sonrisa perfectamente en su lugar. Alejandro se dirigió hacia la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró a Elena parada frente a la gran ventana que daba a los jardines, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura defensiva que él conocía bien. Ella no se giró cuando él entró, pero él vio que sus hombros se tensaban ligeramente. Clara me dijo que estabas triste, dijo con suavidad. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien, Alejandro?, respondió ella sin girarse. Acabo de irrumpir en tu nueva vida el día de tu boda para decirte que tenemos una hija juntos y que se está muriendo. Tu esposa me odia. Tus invitados me miran como a una intrusa. Y tú, se interrumpió, con la voz quebrándose ligeramente. Y tú pareces completamente perdido. Él se acercó a ella lentamente como se acercaría a un animal herido. Estoy perdido, es cierto, pero no por las razones que crees. Ella finalmente se giró, y él vio que, de hecho, había estado llorando. Sus ojos verdes estaban enrojecidos, su maquillaje ligeramente corrido, a pesar de sus esfuerzos por arreglarlo. Aún así, estaba hermosa, increíblemente hermosa. Y él sintió el impulso de abrazarla, de consolarla, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Estoy perdido porque todo en lo que creía acaba de desmoronarse en unas pocas horas, continuó. Creía que había construido una vida perfecta, estable, predecible. Y de repente apareces con nuestra hija y todo lo que creía que era importante me parece inútil. Mis negocios, mi matrimonio, mi reputación, nada de eso importa frente al hecho de que Clara está enferma. Elena lo miró fijamente, tratando de descifrar sus sentimientos. Lo siento, Alejandro. Lamento haberme metido en tu vida de esta manera, por haberlo cambiado todo. Si hubiera tenido la opción... Hiciste lo correcto, la interrumpió. Hiciste lo correcto al venir. Tengo derecho a conocer a mi hija y ella tiene derecho a tener un padre, incluso si lo estoy descubriendo 7 años demasiado tarde. 7 y medio, corrigió Elena automáticamente. Y ambos sonrieron, a pesar de la seriedad de la situación. Este pequeño momento de ligereza le recordó el tiempo en que eran felices juntos, cuando podían reírse de cualquier cosa, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. Háblame de su enfermedad, pidió, sentándose en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. Quiero saberlo todo. ¿Desde cuándo está enferma? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿El pronóstico? Elena se sentó frente a él, y durante la siguiente media hora, ella le contó todo. Los primeros síntomas que ella había atribuido a la fatiga escolar, las pruebas que habían revelado la horrible verdad, la noche pasada en el hospital, mientras Clara se sometía a quimioterapia, el terror de perderla que la despertaba todas las noches. Alejandro escuchó en silencio, su corazón doliéndose por todo lo que Elena había tenido que soportar sola. ¿Cómo había encontrado la fuerza para seguir trabajando, para sonreír para su hija, para hacerle creer que todo iba a estar bien? Admiraba su fuerza, su determinación. Pero también estaba consumido por la culpa por no haber estado allí para apoyarlas. ¿Por qué no me contactaste antes?, preguntó cuando ella había terminado. Desde el diagnóstico, debiste haberme llamado. No importa lo que pasó entre nosotros, Elena. Se trata de la vida de nuestra hija. Lo intenté, Alejandro. De verdad que lo intenté. Pero cada vez que intentaba llamarte, recordaba esa noche, tus acusaciones, la forma en que me miraste diciéndome que nunca querías volver a verme.
Estaba enojado, dijo él débilmente. Estaba celoso y orgulloso, y dije cosas que no sentía. Elena le dio una sonrisa amarga. Creíste que te estaba engañando con Marco Domínguez. Te negaste a escuchar mis explicaciones. Me acusaste de ser una mentirosa y una manipuladora. Y cuando intenté decirte que esa foto solo mostraba un baile de cortesía en una gala benéfica, me dijiste que no querías escuchar más de mis mentiras. Alejandro cerró los ojos, recordando esa noche terrible en que sus celos habían destruido su amor. Había estado furioso cuando descubrió esa foto de Elena en los brazos de Marco Domínguez, un hombre que él había odiado desde sus años universitarios y que ahora era su competidor directo en los negocios. No había querido escuchar que era un simple baile de protocolo, que el fotógrafo había capturado el único momento en que estuvieron juntos en toda la noche. Su orgullo herido y sus celos enfermizos habían triunfado sobre su razón. Descubrí la verdad unos meses después, confesó, con la voz ronca. El propio Marco me lo dijo, riéndose, que la foto había sido tomada en el momento en que el protocolo le exigía bailar con todas las mujeres importantes de la noche. Le pareció gracioso que pudiera haber causado problemas entre nosotros. El recuerdo de esa revelación tardía aún le dolía. Había destruido su amor por nada, por pura estupidez y orgullo masculino. Pero nunca me contactaste para disculparte, dijo Elena con una voz suave pero de reproche. Preferiste mantener tu orgullo en lugar de admitir tus errores. Alejandro abrió los ojos y se encontró con su mirada. Lo intenté, dijo. Dios sabe que lo intenté, Elena, pero habías desaparecido, te habías mudado, cambiado de número, dejado tu trabajo. Nadie sabía a dónde habías ido. Incluso contraté a un detective privado para que te encontrara. Pero parece que habías borrado todo rastro de tu existencia. Esta revelación sorprendió a Elena. Intentaste encontrarme durante meses, confirmó Alejandro. Me volví loco. No dormía, no comía. Estaba obsesionado con la idea de encontrarte para suplicar tu perdón. Mis seres queridos finalmente me convencieron de que era mejor parar, pasar página y reconstruir mi vida. Justo cuando yo me estaba rindiendo en la búsqueda, tú descubrías que estabas embarazada de mi hija. Elena se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. Yo no lo sabía, murmuró finalmente. Pensé que te habías aliviado de verme partir, que habías encontrado rápidamente a alguien más. Me tomó 6 años aceptar salir con otro hombre, confesó Alejandro. E incluso entonces, mi relación con Celeste es más un matrimonio de conveniencia que una gran pasión. Mis padres y los de ella habían querido esta unión durante mucho tiempo. ¿No la amas?, preguntó Elena, y había algo en su voz que él no pudo identificar del todo. Curiosidad, esperanza. Creí que la amaba, respondió honestamente. O más bien, me convencí a mí mismo de que lo que sentía por ella era amor. Celeste es una mujer maravillosa, inteligente, elegante. Sería una esposa perfecta para cualquier hombre. ¿Pero? Lo animó Elena. Alejandro la miró directamente a los ojos antes de responder. Pero no siento la misma pasión por ella que sentí por ti. Esa es la verdad. El silencio que siguió a esta confesión estaba cargado de electricidad. Elena se había sonrojado y miró hacia otro lado, visiblemente conmovida por sus palabras. Alejandro, dijo finalmente, no podemos volver atrás. Ha pasado demasiado. Eres un hombre casado ahora, y yo, dudo. He aprendido a vivir sin ti. ¿Hay alguien en tu vida?, preguntó, temiendo la respuesta, pero necesitaba saberlo. Elena negó con la cabeza. No, ¿cómo podría haberlo?
Entre el trabajo, Clara, y ahora su enfermedad, no he tenido el tiempo ni la energía para relaciones. Además, ¿cómo le explico a un hombre que mi hija es hija de uno de los solteros más codiciados de España? La mayoría habría salido corriendo. Debiste haberme hablado de Clara desde que nació, insistió Alejandro. Sin importar nuestros problemas personales, yo tenía derecho a conocer a mi hija, y ella tenía derecho a conocer a su padre. Tienes razón, admitió Elena. Lo sé ahora. Pero en ese momento, yo era joven. Me sentía herida, aterrorizada ante la idea de criar a una niña sola. Solo tenía 26 años, Alejandro. Respiró hondo. Tomé la decisión que me pareció mejor en ese momento. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió, y Clara entró corriendo, seguida por Felipe, que parecía un poco sin aliento. «¡Mami! ¡Papi! Tienen que venir a ver». Hay músicos tocando el arpa, y la señora Soler dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la seriedad de su conversación, Alejandro no pudo evitar sonreír. «¿Cuál es tu canción favorita, pequeña?», preguntó, levantándose para acercarse a su hija. «La Vie en Rose», exclamó Clara. «Mami me la canta todas las noches antes de ir a dormir. Es nuestra canción especial». Alejandro miró a Elena, que se había sonrojado. Esa canción también había sido de ellos, la que escuchaban, abrazados en su pequeño apartamento en la ciudad, cuando eran jóvenes y despreocupados. «Es una canción muy bonita», dijo él, con la voz ronca por la emoción. «Estoy seguro de que los músicos estarán encantados de tocarla para ti». Tomó la mano de Clara en la suya, todavía maravillado por la suavidad de esa pequeña mano. Una mezcla perfecta de la suya y la de Elena. «Pero primero, ¿qué te parece si conoces a algunos de mis amigos? Hay gente muy interesante aquí esta noche». Los tres regresaron a la terraza, donde la recepción estaba en pleno apogeo. Alejandro presentó con orgullo a Clara a algunos invitados cuidadosamente seleccionados, los que él sabía que eran lo suficientemente discretos como para no difundir chismes por todo Sevilla al día siguiente. La niña encantó a todos con su espontaneidad e inteligencia, haciendo preguntas pertinentes a los embajadores sobre sus países, elogiando a las damas por sus vestidos y escuchando con fascinación las historias de los capitanes de la industria. Celeste observó la escena desde lejos, y Alejandro vio que ella estaba dividida entre la admiración por esa niña excepcional y el dolor de ver a su esposo tan radiante de orgullo paternal por la hija de otra mujer. Cuando sus miradas se encontraron, ella le dio una sonrisa triste pero sincera, y él entendió que ella estaba haciendo todo lo posible por aceptar una situación que estaba completamente fuera de su control. La cena se sirvió en el gran salón de la finca, una habitación magnífica con sus paneles de madera del siglo XVIII y sus lámparas de araña de cristal. Alejandro hizo que Elena y Clara se sentaran en su mesa, a pesar de las miradas de sorpresa de algunos invitados que se preguntaban quiénes eran estos misteriosos invitados de último minuto. Celeste había insistido en que Clara se sentara entre ella y Alejandro, y pasó la noche atendiendo a la niña con una amabilidad que conmovió profundamente a Alejandro. «Señora Soler», dijo Clara, saboreando su postre. «Su casa es realmente mágica. Es como en un libro de historia. Debe sentirse como una verdadera princesa aquí». Celeste sonrió, la primera sonrisa genuina desde que Elena había llegado. «Gracias, cariño. Y dime, ¿dónde vives con tu mami?» «Tenemos un pequeño apartamento en Madrid», respondió Clara. «No es tan grande como su castillo, pero mami dice que es nuestro nidito acogedor, y tenemos una terraza con flores. Eso debe ser muy agradable.
dijo Celeste cortésmente. ¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela? Me gusta dibujar, tocar el piano, leer cuentos, y me encanta cocinar con mami. Ella me enseña a hacer pasteles. Clara se volvió hacia Alejandro. Papá, ¿tú sabes cocinar? La pregunta inocente de su hija hizo sonreír a Alejandro. No muy bien, me temo. Soy mejor pidiendo comida a domicilio que preparando comidas. Yo podría enseñarte, ofreció Clara con entusiasmo. Mami dice que soy buena haciendo galletas. Podríamos hacer galletas juntos. La idea de cocinar con su hija llenó a Alejandro de una alegría que nunca antes había sentido. Eso sería maravilloso, pequeña. Me encantaría aprender a hacer galletas contigo. La noche continuó en un ambiente extraño, una mezcla de alegría y tensión. Los invitados se divertían, bailando y riendo, celebrando lo que se suponía que era uno de los días más hermosos de la vida de Alejandro. Pero él no podía evitar pensar que este día podría, por el contrario, marcar el final de una era. Clara finalmente se había quedado dormida en un sofá en el salón de baile, agotada por todas las emociones del día, y Elena la vigilaba con ternura. «Es adorable», dijo Celeste mientras se acercaba a Elena. Las dos mujeres estaban solas por primera vez esa noche, ya que Alejandro había ido a saludar a algunos invitados que se iban. «Has hecho un trabajo maravilloso con ella». Elena miró a su rival, sorprendida por la sinceridad de su tono. «Gracias», dijo simplemente. «Es la luz de mi vida». «Se nota», respondió Celeste. «Habla de ti con tanto amor y admiración. Debes ser una madre extraordinaria». Un silencio incómodo se instaló entre ellas, ya que ninguna de las mujeres sabía cómo abordar la delicada situación en la que se encontraban. Fue Celeste quien finalmente rompió el silencio. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Elena asintió. «¿Todavía estás enamorada de él?» La pregunta directa tomó a Elena por sorpresa, quien no esperaba tanta franqueza. «Yo», comenzó. «Es complicado», respondió finalmente. «Alejandro y yo compartimos algo muy fuerte en el pasado, pero eso está en el pasado. No vine aquí para reconquistar a nadie, señora Soler. Vine aquí para salvar a mi hija». «Nuestra hija», corrigió Celeste con suavidad. «Ella también es su hija ahora». «Sí», admitió Elena, «y sé que eso lo cambia todo para usted. Lamento haberme metido en su vida de esta manera el día de su boda. Si hubiera tenido la opción...» «Hiciste lo correcto», la interrumpió Celeste, haciendo eco de las palabras que Alejandro había pronunciado antes. «Esta niña necesita a su padre, y él necesita conocer a su hija, incluso si eso hace que todas nuestras vidas sean terriblemente complicadas». Elena estudió el rostro de Celeste, tratando de entender a esta mujer que mostraba tanta gracia frente a la adversidad. «Usted realmente lo ama», dijo. Y no era una pregunta. Celeste le dio una sonrisa triste. «Sí, lo amo, pero estoy empezando a darme cuenta de que tal vez él no me ama de la misma manera, o al menos no de la manera en que la ama a usted». Esta confesión conmovió a Elena, quien no había imaginado que la esposa de Alejandro pudiera ser tan lúcida sobre la situación. «No quiero arruinar su matrimonio», dijo sinceramente. «Solo quiero que Clara tenga la oportunidad de sobrevivir. Y si eso significa que Alejandro tiene que ser parte de su vida, que así sea. Pero no busco reanudar mi relación con él. Han cambiado demasiadas cosas». Celeste la miró fijamente, tratando de discernir la sinceridad de sus palabras. «¿De verdad lo dices en serio?» «Sí», respondió Elena con firmeza. «Ya no soy la joven ingenua que fui. He aprendido a vivir sola, a ser fuerte por mi hija. Ya no necesito que me salven.
Alejandro eligió ese momento para regresar y de inmediato notó la tensión entre las dos mujeres. ¿Todo bien?, preguntó, mirando de su esposa a su ex prometida. Perfectamente, respondió Celeste, levantándose. Elena y yo estábamos conociéndonos. Tienes una hija notable, Alejandro. Puedes estar orgulloso. Con esas palabras, se alejó, dejando a Alejandro perplejo por lo que acababa de suceder. ¿De qué hablaron?, le preguntó a Elena. De Clara, de la situación. ¿De qué vamos a hacer ahora? Elena acarició con ternura el cabello de su hija dormida. Tu esposa es una buena persona, Alejandro. No merece sufrir por nuestros errores pasados. Alejandro se sentó a su lado, contemplando el rostro pacífico de Clara. ¿Qué vamos a hacer, Elena? ¿Cómo vamos a manejar todo esto? Paso a paso, respondió ella con pragmatismo. Primero, te haces la prueba de compatibilidad. Luego, vemos si puedes ayudar a Clara. Y después de eso, se encogió de hombros. Después de eso, improvisaremos. Lo importante es que ella se ponga bien. Lo demás lo resolveremos más tarde. Alejandro asintió, admirando una vez más la fuerza y el pragmatismo de Elena. Ella siempre había tenido esa capacidad de concentrarse en lo esencial cuando la situación se volvía crítica. Llamaré a mi médico mañana por la mañana, prometió. No, lo llamaré esta noche. Quiero hacerme esta prueba lo antes posible. Alejandro, dijo Elena con suavidad, necesitas saber una cosa. Incluso si eres compatible, no hay garantía de que el trasplante funcione. Los médicos hablan de un 70% de posibilidades de éxito en el mejor de los casos. E incluso si todo va bien, Clara necesitará meses de rehabilitación, de seguimiento médico. Lo sé, dijo él, y estaré allí para todo. Nunca más dejaré que mi hija se enfrente a nada sola. La determinación en su voz era absoluta, y Elena sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Finalmente, después de tantos años, Clara iba a tener un padre presente en su vida. Pasara lo que pasara entre Alejandro y ella, su hija ya no estaría sola. Los últimos invitados se fueron alrededor de la 1 de la mañana, dejando la finca en un silencio relativo. Felipe había preparado una suite para Elena y Clara, entendiendo que su presencia sería necesaria en los próximos días. Clara seguía durmiendo profundamente, agotada por todas las emociones del día. Y Alejandro la llevó a su habitación él mismo, conmovido de finalmente tener a su hija en sus brazos. Es tan ligera, le susurró a Elena mientras la acostaba suavemente en la cama. ¿Es normal? ¿Ha perdido peso por la enfermedad? Un poco, admitió Elena, mientras arropaba a su hija con ternura. Pero ahora está mejor. La quimioterapia la había debilitado mucho, pero desde que está en remisión, está recuperando fuerzas. Alejandro observó el rostro dormido de Clara, notando la palidez de su tez y las ligeras ojeras bajo sus ojos. Su hija estaba enferma, realmente enferma, y él no había estado allí para apoyarla. Lo siento, dijo de repente, con la voz quebrándose. Lo siento mucho por no haber estado allí, Elena, por su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela, y ahora por su enfermedad. ¿Qué clase de padre soy? Elena le puso una mano reconfortante en el brazo. No es tu culpa, Alejandro. No sabías que existía. Y ahora que lo sabes, estás aquí. Eso es lo que importa. Se quedaron en silencio por un momento, viendo a Clara dormir, unidos en su amor por esta niña que habían creado juntos y de la que la vida los había separado. Se parece a ti cuando duerme, susurró Elena. Tiene tu expresión seria,
como si estuviera pensando en cosas importantes, incluso mientras sueña. Alejandro sonrió, conmovido por la observación. Y tiene tu determinación. Esta noche, cuando quería a toda costa alimentar a los patos, me recordó a ti cuando se te metía una idea en la cabeza. Espero que también tenga tu fuerza para afrontar lo que se viene, dijo Elena con emoción. Va a necesitar todo nuestro coraje. Lo tendrá, prometió Alejandro. Seremos fuertes por ella. Ambos. Las palabras, ambos, resonaron entre ellos como una promesa y una pregunta. ¿Eran realmente capaces de ser un equipo para su hija después de todo lo que había pasado entre ellos? Salieron de puntillas de la habitación, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar a Clara si se despertaba. En el pasillo poco iluminado de la finca, se quedaron cara a cara, de repente conscientes de que estaban solos por primera vez en horas. La atmósfera entre ellos estaba cargada de emociones contradictorias. Arrepentimiento por el pasado, esperanza para el futuro, una atracción mutua que ya no se atrevían a confesar. «Debería irme a la cama», dijo Elena, rompiendo el silencio que se volvía incómodo. «Mañana será un día largo». Alejandro asintió, pero no hizo ningún movimiento para irse. Elena dijo de repente: «Sé que no podemos borrar el pasado, pero desearía que pudiéramos ser amigos por el bien de Clara, pero también por nosotros. Te he echado mucho de menos». Esta confesión conmovió a Alejandro más de lo que quería admitir. «Yo también te he echado de menos», admitió, «más de lo que me hubiera gustado. Pero Alejandro, eres un hombre casado ahora. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. Clara nos necesita equilibrados, no para crear más complicaciones». «Lo sé», dijo. «Tienes razón, pero saber que no me odias, que tal vez podríamos ser amigos de nuevo, eso me da esperanza». «Buenas noches, Alejandro», dijo Elena con suavidad, caminando hacia su habitación. «Buenas noches, Elena», respondió él, viéndola irse. Cuando ella desapareció en su habitación, se quedó quieto por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Su vida acababa de dar un vuelco completo, y todavía no sabía hacia dónde se dirigía. Pero una cosa era segura: nunca se rendiría con su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias. Finalmente se dirigió a su propia habitación, donde Celeste lo estaba esperando. Ella estaba sentada frente a su tocador, quitándose el maquillaje lenta y meticulosamente. Sus miradas se encontraron en el espejo, y Alejandro vio todo el cansancio y la tristeza que su esposa había escondido detrás de su fachada de sonrisa toda la noche. «¿Cómo está ella?», preguntó Celeste sin girarse. «Está durmiendo. Está agotada por todas las emociones». Alejandro se acercó a ella, dudando. «Celeste, sé que este día ha sido terrible para ti. Sé que nada de esto estaba planeado y...» «No te disculpes», lo interrumpió. «No es tu culpa. Esta situación es demasiado para todos nosotros». Ella finalmente se giró hacia él, y él vio que había estado llorando. «Solo dime una cosa, Alejandro. ¿Estás feliz de haber descubierto la existencia de tu hija?» La pregunta era difícil, pero Alejandro decidió ser honesto. «Sí», respondió sin dudar. «A pesar de las circunstancias, a pesar de la complejidad de la situación, sí, estoy feliz de saber que Clara existe. Es extraordinaria, Celeste, inteligente, divertida, adorable. No puedo arrepentirme de haberla conocido». Celeste asintió, como si esta respuesta confirmara lo que ella ya sabía. «¿Y qué sientes por volver a verla?». La pregunta era aún más difícil, y Alejandro se tomó un tiempo para reflexionar antes de responder. «Siento muchas cosas», dijo finalmente. «Culpa por la forma en que rompimos, admiración por la fuerza que ha demostrado al criar a Clara sola,
gratitud por haber venido a buscarme a pesar de todo lo que pasó entre nosotros. ¿Y amor?, insistió Celeste. ¿Todavía sientes amor por ella? Alejandro cerró los ojos, incapaz de encontrarse con la mirada de su esposa. No lo sé, confesó. Pensé que lo había superado, pero volver a verla hoy ha despertado cosas que creía enterradas. Pero Celeste, eso no cambia mis sentimientos por ti. Eres mi esposa, y quiero que nuestro matrimonio funcione. Incluso si ella fuera libre, incluso si te quisiera. La voz de Celeste ahora era pesada por el dolor, y Alejandro se dio cuenta de que su esposa sufría más de lo que quería mostrar. Celeste, por favor, no me pidas que responda a preguntas hipotéticas. La realidad es que tú eres mi esposa. Elena tiene su propia vida, y todos tenemos que aprender a coexistir por el bien de Clara. No estás respondiendo a mi pregunta, insistió Celeste, porque ya sabes la respuesta, ¿no es así? Si esa mujer te tendiera la mano, la tomarías sin dudar. Renunciarías a mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que hemos construido juntos. Su voz se quebró en las últimas palabras, y el corazón de Alejandro se encogió. No quería herir a Celeste, pero tampoco podía mentirle. No sé lo que haría, dijo sinceramente. Todo esto es demasiado nuevo, demasiado abrumador. Necesito tiempo para entender lo que siento, para ver mi camino a través de mis sentimientos. Pero Celeste, te prometo una cosa. Seré honesto contigo. Si mis sentimientos cambian, si me doy cuenta de que no puedo ser el esposo que te mereces, te lo diré. No mereces que te mientan o que alguien se quede contigo por lástima. Ella lo miró fijamente, y él vio una sucesión de emociones pasar por sus ojos. Dolor, ira, resignación, pero también una forma de respeto por su honestidad. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo finalmente. Honestidad, incluso si la verdad duele. Se levantó y se fue a la cama, sus movimientos lentos y cansados traicionando el agotamiento emocional del día. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó, viendo que Alejandro no se movía. En mi estudio, respondió. Creo que ambos necesitamos espacio para pensar. Celeste asintió, agradecida de que él no estuviera fingiendo que todo estaba bien entre ellos. Buenas noches, Alejandro, dijo, mientras se deslizaba bajo las sábanas. Buenas noches, Celeste, y gracias. ¿Gracias por qué? Por ser tan amable con Clara esta noche. Podrías haber sido fría u hostil, pero fuiste maravillosa con ella. Eso significa mucho para mí. Celeste le dio una sonrisa triste. Ella no tiene la culpa de todo este lío. Y además, ¿cómo podría alguien no amarla? Con esas palabras, apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. Alejandro se quedó quieto por un momento. Luego salió en silencio de la habitación. Fue a su estudio, una habitación que había habilitado en una torre de la finca que le servía de refugio cuando necesitaba pensar. Las paredes estaban forradas de libros, y una gran ventana daba a los jardines iluminados por la luna. Alejandro se sentó en su sillón de cuero y miró hacia la noche, tratando de hacer un balance de este día que lo había cambiado todo. Él era padre. Este pensamiento lo llenó de una alegría que nunca antes había sentido, mezclada con un terror pánico ante la idea de que su hija estuviera enferma. Clara era todo lo que siempre había soñado en una hija: inteligente, divertida, adorable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas, ella le había robado por completo el corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla, incluso dar su propia vida si fuera necesario. Y Elena. Volver a ver a Elena fue como un puñetazo en el estómago. Todas las emociones que creía haber superado habían vuelto con fuerza. Amor,
deseo, arrepentimiento, culpa. Ella estaba aún más hermosa que antes, pero sobre todo, había adquirido una fuerza y una madurez que la hacían aún más cautivadora. La forma en que había criado a su hija sola, la forma en que enfrentaba la enfermedad con coraje, la forma en que había venido a verlo a pesar de su doloroso pasado. Todo ello exigía su admiración, y Celeste, su pobre esposa, que se encontraba atrapada en una tormenta que no había visto venir. Alejandro la amaba sinceramente, pero estaba empezando a darse cuenta de que su amor era quizás más afecto y respeto mutuo que una verdadera pasión. Celeste merecía algo mejor que un esposo que soñaba con otra mujer. Pero, ¿cómo podía decirle eso el día después de su boda? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una nueva claridad de pensamiento. Había pasado la noche en vela, tomando la decisión más importante de su vida. Se levantó y se dirigió a la suite de Elena y Clara. La encontró sentada en el balcón, tomando un café. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí, Clara todavía duerme. Ella no tuvo que preocuparse por la fiesta. Elena, me haré la prueba esta mañana, dijo Alejandro. Pero hay una cosa que quiero que sepas. No se trata solo de la prueba. Quiero ser parte de la vida de Clara, sin importar lo que pase. Quiero ser su padre, para siempre. Elena lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. ¿Y qué hay de tu matrimonio? ¿Y de tu esposa? He hablado con ella, respondió Alejandro. Le he dicho que no puedo ser el esposo que ella se merece. No puedo construir una vida con ella sabiendo que mi corazón y mi alma están con mi hija. Elena se puso de pie, asombrada. ¿Terminaste con ella? ¿El día después de tu boda? Sí, dijo Alejandro. Le dije la verdad, que la aprecio y la respeto, pero que la amo de otra manera. Y le dije que ella merece más que eso. De repente, la puerta se abrió y Celeste apareció. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban llenos de una fuerza y una determinación que Alejandro no había visto en ella antes. Me voy a ir de aquí, dijo con calma. He hablado con mi padre y con mi abogado. Nuestro matrimonio será anulado de inmediato. No quiero que vivas una mentira, Alejandro. Y no quiero vivir una mentira yo misma. Ella se volvió hacia Elena. Cuida de él, le dijo. Es un buen hombre, pero está un poco perdido en el mundo del corazón. Y tú, niña, cuida de tu padre. Lo necesitará mucho. Y con esas palabras, Celeste se fue, dejándolos a los dos atónitos. Unos días después, Alejandro se hizo la prueba de compatibilidad de médula ósea. Los resultados llegaron 2 semanas después. Él era una coincidencia perfecta. La cirugía se programó para el mes siguiente. Alejandro pasó cada día siguiente con Clara, llevándola a pescar, leyéndole libros de historia y enseñándole a hacer galletas en el apartamento de Elena. Fue un proceso de curación para los tres. Lentamente, la distancia que había entre Alejandro y Elena se redujo. Aprendieron a reír, a llorar y a apoyarse mutuamente como un verdadero equipo. Un día, Clara le preguntó, «Mami, ¿papá ya no se casará con la princesa Celeste?» Elena sonrió. «No, cariño, pero a veces las princesas se encuentran con príncipes que ya tienen hijos». La cirugía de Clara fue un éxito total. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero Alejandro estuvo allí para cada paso del camino, sosteniendo la mano de su hija y leyendo para ella hasta que se quedaba dormida. Él y Elena se mantuvieron fuertes, construyendo su nueva vida juntos. Un día, mientras Clara dormía, Elena le dijo a Alejandro, «Cuando me preguntaste si te amaba, no pude responder, pero ahora lo sé».
Ella le sonrió y continuó. Lo que siento ahora es más que amor. Es una confianza profunda, un respeto mutuo y un sentido de pertenencia. Eres mi hogar. Alejandro la abrazó y dijo, tú también eres mi hogar, y Clara es el legado que hemos creado juntos.